¿Y qué más? Los beta bloqueantes también funcionan. Como antianginosos. ¿Y ustedes saben qué es la angina? ¿Alguno de ustedes podría decirme qué es la angina? La angina de pecho, más específicamente. Exactamente. Es dolor, ¿sí? Dolor en el pecho. La angina es un tipo específico de dolor. Es un dolor opresivo. ¿Qué quiere decir opresivo? Que el paciente siente que algo le hace presión en el pecho. Siente como si tuviera una caja encima del pecho. Así es el dolor. Es un dolor opresivo, intenso. ¿Mm? Muchas veces se describe como el peor dolor de la vida del paciente. Dolor, si uno le pregunta qué tanto le duele, del 1 al 10, te va a decir 11, 20. Muchas veces dicen que es el peor dolor de su vida. Un dolor opresivo, intenso, ¿sí? Que tiene irradiación. ¿Sí? El dolor muchas veces, vamos a ver que se proyecta, eso quiere decir se irradia, hacia la mandíbula, sobre todo el lado izquierdo, hacia el hombro izquierdo o hacia el miembro superior izquierdo. Se suele irradiar hacia la izquierda. Se suele acompañar de síntomas autónomos. ¿Verdad? Se suele acompañar de taquicardia, se suele acompañar de náuseas, vómitos, palidez, sudoración, ¿verdad? Estos síntomas autonómicos. ¿Y por qué se produce? ¿Saben por qué se produce la angina? La angina de pecho se produce por una patología coronaria. Generalmente el principal motivo es la isquemia, ¿verdad? Sí. Una falta de sangre. ¿Qué pasa? El corazón, cuando no tenemos suficiente sangre, cuando no tiene suficiente oxígeno, el corazón duele. Y ese es el dolor, o sea, ese dolor se manifiesta como angina de pecho. Y ese dolor está causado por un desequilibrio de dos componentes, ¿sí?
La angina está causada por un desequilibrio ¿entre qué? Un desequilibrio entre el flujo coronario y ¿qué más? El metabolismo cardíaco. ¿Sí? Entonces, normalmente ella funciona así y esto se aplica a todos los tejidos. Cuando el tejido aumenta su metabolismo, cuando empieza a trabajar más, empieza a quemar más energía, empieza a usar más ATP, empieza a trabajar más. Generalmente la sangre aumenta en ese tejido. Hay mecanismos especiales que regulan ese flujo sanguíneo, ¿verdad? Es una microcirculación. Y eso es algo que también sucede en el corazón, ¿sí? Cuando el corazón aumenta su metabolismo, lo normal es que la sangre aumente también. O sea, el corazón aumenta su metabolismo y la sangre aumenta, ¿sí? Aumenta el flujo coronario. ¿Y por qué eso? ¿Por qué aumenta el flujo coronario? Porque es lo normal, ¿verdad? Y esa arteria coronaria está bien, está sana. ¿Y cuándo es que falla todo este mecanismo? ¿Verdad? Cuando justamente la coronaria está lesionada, la coronaria está, y el principal causante acá es la aterosclerosis. Sí, la aterosclerosis de la arteria coronaria, de las arterias o la arteria coronaria. ¿Qué pasa acá? La arteria coronaria está obstruida. Hay una placa de aterosclerosis que reduce el diámetro de la arteria coronaria. Entonces, cuando el paciente está en reposo, cuando el paciente está sentado, cuando el paciente está calmo, tranquilo, durmiendo, reposando, sentado, la coronaria funciona, o sea, le da la sangre que ese corazón necesita. Está ahí en el límite. Pero ¿qué pasa? Cuando el paciente empieza a hacer alguna actividad física, cuando el paciente empieza a caminar o empieza a correr, el corazón empieza a aumentar su frecuencia. El aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la fuerza de contracción, aumenta el metabolismo, ¿sí? El metabolismo, el trabajo, el gasto de energía depende básicamente de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. A mayor gasto cardíaco, mayor metabolismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El metabolismo, al aumentar, el flujo coronario no aumenta. Y ahí es donde se produce ese desequilibrio, ¿sí? Lo normal es que aumenta el metabolismo, aumenta el flujo. Disminuye el metabolismo, disminuye el flujo, ¿sí? En pacientes que tienen problemas en la arteria coronaria, cuando el metabolismo aumenta, el flujo no puede aumentar. Y ahí es donde tenemos ese desequilibrio, ¿sí? Ese desequilibrio entre el flujo coronario y el metabolismo cardíaco.
Y ahí es donde tenemos síntomas, ahí es donde tenemos dolor, ahí es donde tenemos la angina, ¿sí? Esto sucede sobre todo en pacientes de riesgo, ¿verdad? No va a suceder esto en un paciente joven. Puede ser que sí, pero es más raro. Generalmente sucede en pacientes mayores a 50 años, pacientes diabéticos, tabaquistas, pacientes sedentarios, pacientes obesos, ¿no? Pacientes que ya tuvieron alguna angina de pecho anteriormente o ya tuvieron un infarto anteriormente. En estos pacientes es que es más frecuente, ¿verdad? Ese problema, esa patología. Entonces, cuando ustedes ven eso, un dolor de pecho opresivo, intenso, que irradia, piensen en un paciente que está teniendo una angina de pecho, sobre todo si tiene unos cuantos factores de riesgo. Y cuando empieza, si estos episodios aparecen, cuando el paciente hace ejercicio, el paciente cuando está sentado, cuando está normal, no tiene angina, pero empieza a hacer ejercicio, empieza a correr, empieza a hacer cualquier tipo de ejercicio cardiovascular y le empieza a doler, entonces eso nosotros le llamamos angina del esfuerzo, ¿sí? La angina del esfuerzo es la angina que aparece justamente cuando el paciente hace unos mayores esfuerzos, ¿verdad? Empieza a doler, le empieza a sentir dolor de pecho, ¿verdad? Cuando empieza a hacer algún ejercicio físico, ¿sí? ¿Qué más? También se le llama a esto angina crónica, porque aparece en varios episodios durante mucho tiempo el paciente. Esto se trata, o sea, se puede solucionar el problema si nosotros hacemos procedimientos a nivel de la arteria coronaria, pero si no hace eso, la angina es de curso crónico, o también a veces se llama angina estable. ¿Por qué se llama angina estable? Porque los síntomas se mantienen, digamos, más o menos iguales a lo largo del tiempo. No mejora ni tampoco empeora, se mantienen estables. Por eso le llamamos angina estable, ¿ok? Entonces ahí tenemos. Y el tratamiento de elección, el mejor tratamiento para estos pacientes de angina al esfuerzo son justamente los beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes trabajan disminuyendo el metabolismo. O sea, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza de contracción. Sobre todo cuando el paciente va a hacer algún esfuerzo. El paciente va a empezar a hacer ejercicio físico, va a empezar a correr, va a empezar a hacer natación, a jugar fútbol. Y en ese momento, si el paciente está beta bloqueado, si el paciente consumió beta bloqueantes, su frecuencia no va a subir tan alto y su fuerza de contracción no va a aumentar demasiado. O sea, su gasto cardíaco y su metabolismo no aumenta demasiado, sobre todo la frecuencia. Entonces el paciente no va a tener un aumento muy exagerado del metabolismo durante los episodios de esfuerzo, ¿verdad? De deporte. Eso puede producir una ligera fatiga o cansancio al inicio, pero luego el paciente se va acostumbrando. Y eso disminuye el dolor y disminuye las crisis de angina, ¿no?, relacionadas con el esfuerzo.
¿Sí? ¿Se entendió? Luana entendió y el resto no entendió. Bueno, si ya sabemos, se utiliza como antihipertensivo, ¿eh? Se utiliza como antiarrítmico, se utiliza como antianquinoso. ¿Qué más? Hay una última indicación que es su uso como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Sí, los nitratos se suelen utilizar en casos de angina aguda para tratar las crisis. Hay veces que se pueden utilizar los nitratos para tratar y para prevenir las crisis de angina también. Se puede utilizar también como tratamiento de la angina estable, pero se prefieren los beta bloqueantes. Los nitratos funcionan muy bien, sobre todo cuando se producen, o sea, durante las crisis, porque actúan rápido y producen una calma de los síntomas. Pero en ciertas situaciones también se pueden utilizar nitratos para tratar anginas estables, sobre todo en combinación junto con los beta bloqueantes o en casos donde los beta bloqueantes estén contraindicados. Bueno, sobre la insuficiencia cardíaca, les pregunto, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? O ya escucharon hablar, ya vieron, ya, ¿qué saben? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Nadie sabe. Corazón no tem força para injetar o sangue. Sí, exactamente. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para cumplir con las demandas metabólicas del organismo. El corazón no puede cumplir con los requerimientos que le pide el cuerpo. Todo el cuerpo, todo el organismo necesita sangre, necesita oxígeno. O sea, tiene una demanda de oxígeno de sangre. ¿Qué pasa? Si el corazón no es capaz de cumplir esa demanda, hablamos nosotros de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y a ellos les pregunto a ustedes, ¿qué síntomas se relacionan con la insuficiencia cardíaca?
Dice, quando a força de contração não é capaz de bombear sangue para o corpo satisfatoriamente. Está muy bien también, Ingrid. ¿Qué síntomas suelen verse en la insuficiencia cardíaca? Edema de miembros inferiores, muy bien. ¿Sí? Falta de ar, muy bien. Afectación sistémica, también está bien. En general se ven síntomas como ustedes bien dijeron ahí. Síntomas de congestión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre queda parada. Sangre parada. Tenemos edema, eso produce, ¿verdad? Un edema de miembros. Sí, porque el plasma, el sangre, la sangre se acumula en el miembro inferior, eso aumenta la presión hidrostática y aumenta la filtración, ¿verdad?, del plasma y por lo tanto aumenta el edema. También se ve congestión hepática. ¿Sí? La sangre se acumula en el hígado y puede producir inclusive lesión hepática. Hay casos donde debido a una insuficiencia cardíaca el paciente desarrolla cirrosis. ¿Sí? Y también tenemos congestión y edema pulmonar. ¿Sí? Congestión y edema pulmonar. Ahí, ¿qué pasa? El paciente acumula también líquido, acumula sangre y edema en los pulmones. Y eso normalmente le da disnea o dificultad respiratoria. Es uno de los principales síntomas de un paciente con insuficiencia cardíaca, la dificultad respiratoria. Y yo les pregunto, ¿verdad? Les pregunto ahí en relación a la congestión pulmonar, a la disnea. Y todo esto ustedes dijeron muy bien que la fuerza está disminuida, ¿verdad? Y en general el gasto cardíaco, que mi mouse se mueva acá. El gasto cardíaco está disminuido, ¿sí? Y debido a que el gasto cardíaco está disminuido, se produce todo esto que nosotros estamos viendo acá. Y a ellos les pregunto, ¿los beta bloqueantes aumentan el gasto o disminuyen el gasto cardíaco? Disminuyen. Y les pregunto nuevamente, ¿los beta bloqueantes van a empeorar los síntomas o van a mejorar los síntomas? Así, lógicamente. Van a empeorar. Para mí que empeora, profe. Exactamente, ¿sí? Porque disminuye la circulación y dificulta las células llegar al punto específico. Sí, exactamente, ¿sí? Disminuye el gasto cardíaco, entonces empeoran los síntomas. La verdad es que los beta bloqueantes empeoran
de la insuficiencia cardíaca. Inclusive, o sea, podemos tener que el beta bloqueante puede descompensar una insuficiencia cardíaca. Puede producir descompensación de la insuficiencia cardíaca debido al uso de beta bloqueantes, ¿sí? Bueno, que vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué se usan entonces beta bloqueantes para tratar la insuficiencia cardíaca? Si en teoría empeoran los síntomas. Bueno, y ahí vamos a ver. Cuando nosotros hablamos y con el mouse tenía problemas. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca y su tratamiento tiene dos abordajes. Uno es el tratamiento de los síntomas. ¿Sí? El tratamiento de los síntomas, el tratamiento sintomático, son fármacos que se administran para mejorar al paciente, para mejorar sus síntomas. Y ahí tenemos fundamentalmente el tratamiento con diuréticos. Los diuréticos van a hacer con que el paciente elimine más líquido, elimine más, orine más y elimine más volumen. Y de esa manera disminuye el edema de miembros, disminuye la congestión, disminuye el edema pulmonar, por lo tanto disminuye la dificultad respiratoria. ¿Sí? Para tratar los síntomas nosotros utilizamos diuréticos. ¿Ok? Pero el paciente, si nosotros solamente le tratamos los síntomas, si hacemos solamente un tratamiento sintomático, el paciente va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar su función, ¿verdad? En general, pero el paciente va a terminar muriendo de igual manera y la enfermedad va a empezar o va a seguir avanzando. Porque la insuficiencia cardíaca es una patología que va avanzando. La insuficiencia cardíaca es una patología progresiva, ¿sí? Es una patología que va cada vez empeorando, hasta que el paciente fallece, ¿verdad? Hasta que tenemos la muerte del paciente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos otros medicamentos, que es el tratamiento que mejora la sobrevida. ¿Sí? Entonces tenemos tratamiento que mejoran los síntomas, ahí tenemos los diuréticos, y por otro lado tenemos tratamientos que mejoran la sobrevida, mejoran la supervivencia, mejoran la evolución del paciente. Ese es el otro, digamos, camino ahí que tenemos. ¿Ok? Y bueno, ¿verdad? Ahí es donde entran los beta bloqueantes. ¿Por qué los beta bloqueantes? ¿Qué pasa? Cuando el corazón está con insuficiencia cardíaca, cuando estamos con ese problema,
Corazón así, pequeño, ¿verdad? Tiene una forma específica, tiene, o sea, mantiene su fuerza, qué sé yo, mantiene su función. ¿Qué pasa cuando hay insuficiencia cardíaca? Este corazón tiene unos mecanismos compensatorios. Imagínense, empieza a disminuir su fuerza. Corazón cada vez tiene menos fuerza. El cuerpo tiene que compensar eso. El cuerpo tiene mecanismos de compensación de esa disminución de la fuerza. O sea, a medida que el corazón va perdiendo fuerza, nosotros tenemos mecanismos compensatorios. ¿Sí? Se libera adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué? Para darle más fuerza, para darle más frecuencia. ¿Sí? Entonces, empieza la insuficiencia cardíaca, el corazón tiene poca fuerza, se empiezan los mecanismos compensatorios, la adrenalina, la noradrenalina empieza a potenciar un poco más ese corazón. ¿Qué más pasa? Al corazón, ¿verdad? Cuando tiene poca fuerza, no llega suficiente sangre a todos los órganos, y entre ellos el órgano que empieza a recibir menos sangre es el riñón. El riñón recibe menos sangre, la tasa de filtrado glomerular disminuye, el riñón detecta que tiene menos sodio, porque el corazón envía menos sangre, ¿verdad? No porque haya un déficit de sodio, pero ustedes saben, el riñón no entiende de eso. El riñón solamente quiere saber si está recibiendo una buena cantidad de sodio o no. Si no recibe una buena cantidad de sodio, crea un mecanismo, ¿verdad? Como yo le digo, el riñón no sabe que el corazón está fallando. El riñón solamente dice, che, me está llegando menos sodio, hay un problema, a lo mejor hay un déficit de sodio, a lo mejor el paciente no está consumiendo suficiente sodio, a lo mejor el paciente tiene poco volumen, el paciente está con pérdida de líquido. Así interpreta el riñón y crea una respuesta para aumentar la captación de sodio y para aumentar la reabsorción de agua. Y ese es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, el sistema renina, angiotensina, aldosterona empeora las cosas. ¿Por qué? Porque la angiotensina produce una vasoconstricción, aumenta la presión arterial sistémica. El corazón ahora tiene que hacer más fuerza. Y la aldosterona, ¿sí? La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio. ¿Sí? La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio. Entonces, aumenta la reabsorción de agua y eso representa una sobrecarga para el corazón. O sea, con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo que nosotros estamos haciendo es encargarle más al corazón de trabajo. ¿Sí? Y no solamente eso, la angiotensina y la angiotensina 2 y la aldosterona también actúan, también tienen receptores en el corazón. ¿Sí? También tienen ahí receptores en el corazón. Y todos estos, gente, tanto la angiotensina como la noradrenalina, como la aldosterona,
Todos estos producen modificaciones en el corazón. ¿Sí? Y estas modificaciones nosotros las llamamos aquí, remodelado cardíaco. ¿Sí? Y al final el corazón empieza a dilatarse, aumenta de tamaño, sufre una hipertrofia, sufre una dilatación, ya no tiene esa forma linda, esa forma esférica, sino que ahora tiene una forma bien redondeada, bien esférica, bien disfuncional. Esa hipertrofia no se acompaña de una mayor vascularización. Es una hipertrofia que sufre de isquemia también. El paciente tiene zonas de microinfarto, microisquemia. Probablemente ahora sienta dolor el paciente, angina. Y hay zonas de fibrosis. Entonces este remodelado es algo malo. El remodelado empeora la situación y hace que el corazón vaya perdiendo cada vez más su función. Cuando llega a un estadio muy avanzado es lo mismo prácticamente que el cáncer. El paciente vive 1 o 2 años más y ya fallece. Entonces, el remodelado cardíaco se produce justamente por la acción de estas neurohormonas a nivel del corazón. La angiotensina, la aldosterona, la adrenalina y la noradrenalina. Todos ellos actúan en el corazón produciendo el remodelado cardíaco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para disminuir este remodelado? Nosotros bloqueamos los estímulos. Por eso es que, por ejemplo, se utilizan IECA o ARA2 para bloquear los estímulos de la angiotensina. Por esto se utiliza espironolactona para bloquear los estímulos de la aldosterona. Por eso tenemos un bloqueo, un beta bloqueante para antagonizar, ¿verdad?, los efectos de la adrenalina, ¿verdad?, en el corazón. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con los beta bloqueantes es disminuir el remodelado cardíaco. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, ¿verdad?, con el uso de beta bloqueantes. Queremos disminuir el remodelado cardíaco. Entonces le iniciamos los beta bloqueantes, los síntomas van a empeorar, probablemente empeoren, pero al final va a ser bueno para esa persona, ¿verdad? El paciente después se va acostumbrando y los síntomas vuelven a mejorar, ¿sí? Y a la larga le vamos a dar años de vida a ese paciente. El paciente va a vivir más tiempo si utilizamos beta bloqueantes. Entonces sí o sí suele utilizarse beta bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca, a no ser que haya una contraindicación para su uso. Pero en la mayoría de las veces es algo que siempre se incluye en el tratamiento. Beta bloqueante, ¿sí? Y generalmente tenemos que iniciar dosis bajas en pacientes
que están compensados. O sea, empezamos de a poco con dosis bajas, pero en pacientes que estén compensados. ¿Qué quiere decir eso? En pacientes que no tengan muchos síntomas. Si es posible, lo ideal es que estén asintomáticos. No, y de ninguna manera, y está contraindicado, iniciar los beta bloqueantes en pacientes que tengan muchos síntomas. No vamos a iniciar los beta bloqueantes en pacientes que tengan mucha dificultad respiratoria, que estén muy edematizados, porque en estos pacientes podemos empeorar la situación, podemos producir inclusive la muerte. De ninguna manera entonces vamos a utilizar o vamos a iniciar la terapia en un paciente que esté descompensado, ¿sí? Se inicia cuando el paciente está compensado, cuando el paciente está bien, ¿verdad? Cuando no tiene signos, síntomas muy intensos de insuficiencia cardíaca. Y nunca vamos a iniciar dosis máxima. En pacientes con insuficiencia cardíaca, iniciamos con la dosis mínima. Entonces, viene un paciente, el paciente está bien, está compensado, sus síntomas están controlados, viene a consultar con nosotros, nosotros le decimos, bueno, ahora vas a iniciar tu tratamiento con beta bloqueantes. Vamos a darte esta dosis bastante pequeña y vas a empezar a tomar a partir de ahora, ¿no? Para siempre. Tus síntomas van a empeorar. Tenemos que avisarle al paciente que sus síntomas probablemente empeoren. Probablemente vas a sentir poco más de dificultad respiratoria, probablemente vas a tener un poquito más de tos, probablemente vas a tener un poco más de edema, pero vas a mejorar, ¿verdad? Con el tiempo eso va a mejorar también. Entonces se le da la dosis 1 o 2 semanas, el paciente nota cierto empeoramiento de sus síntomas y luego vuelve a mejorar. Cuando vuelve a mejorar, cuando el paciente vuelve a estar estable, nosotros aumentamos las dosis. Le avisamos lo mismo, vuelve a tener todos estos signos, síntomas, empeora un poquito, la insuficiencia cardíaca empeora un poco, y luego vuelve a mejorar, el paciente se acostumbra, mejora de nuevo, vuelve con nosotros, y lo mismo, le aumentamos nuevamente su dosis, ¿sí? Hasta la dosis máxima que se pueda, ¿verdad? La dosis máxima establecida para insuficiencia cardíaca o la dosis máxima que el paciente tolere. A lo mejor le llegamos a dar una dosis y el paciente dice que ya siente muchos síntomas, ya no mejoran sus síntomas, ya pasaron 3 semanas con el beta bloqueante y sus síntomas siguen bastante incómodos, ¿verdad? Entonces, en esos pacientes le reducimos de nuevo un poco la dosis y con ese le mantenemos. Quiere decir que esa es la dosis que puede soportar. Entonces, buscamos siempre la dosis máxima indicada, pero si no, la máxima que tolere el paciente. Y así se hace, se empieza de a poquito en pacientes que están compensados, ¿sí? Y se va subiendo, ¿verdad? Bueno, acá hay bastante comentario ahí. Dice, mi papá toma furosemida. Furosemida es un diurético, Daniel, para disminuir los síntomas, la congestión. Mi papá tiene chagas, dice. Toma un monte de remédio para ayudar. Ele tem gota também. Cardiomegalia, sí. Carvedilol.
Exactamente, la cardiomegalia es un efecto crónico que produce la enfermedad de Chagas. Sí, generalmente los beta bloqueantes se administran en combinación con diuréticos, si el paciente está sintomático. Hay casos de insuficiencia cardíaca. Hay una graduación. Hay veces donde el paciente no tiene síntomas, está asintomático, pero tiene algún tipo de lesión cardíaca estructural. En esos pacientes sabemos que va a terminar desarrollando insuficiencia cardíaca. En esos pacientes, como no tienen síntomas, solamente iniciamos beta bloqueantes. Porque es más bien ahí preventivo, digamos. Dice, cuando el paciente no puede tomar inhibidor de IEC por motivo de angioedema labial, ahí podemos probar un ARA2, podemos probar un losartán, por ejemplo. Meu primeiro dia no hospital aprendi que paciente que fica encamado es bom tomar furosemida, ¿verdad? Sí, muchas veces pacientes que quedan mucho tiempo encamados, y van a ver sobre todo en pacientes de UTI, ¿verdad? Terapia intensiva, y pacientes que tienen cuadros críticos, suelen producir algún tipo de falla renal. Y como queremos siempre mantener la diuresis, se suele administrar furosemida, ¿verdad? Generalmente cuando hay un bloqueo renal, ¿verdad? Dice, doctor, en el caso de insuficiencia cardíaca, ¿se usa beta 1 y 2 o beta 2 puede empeorar? Bueno, generalmente hay algunos, y por ejemplo, el carvedilol es uno de los más utilizados para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El carvedilol tiene capacidad de bloquear beta 1, ese es su principal efecto, lo que más queremos conseguir. Y el beta 2 sería un efecto secundario. El bloqueo beta 2, por ejemplo, si el paciente es asmático, si tiene POC grave, ¿verdad? Hay que intentar buscar otros beta bloqueantes que sean solamente beta 1 selectivo, ¿verdad? Y eso vamos a hablar ahora de una clasificación que es muy importante, que tienen que saber sobre esa pregunta, ¿sí? Pero el efecto fundamental de la insuficiencia, o sea, del tratamiento con beta bloqueantes es debido al beta 1, ¿verdad? Eso es lo mejor, ¿verdad? El beta 2, de repente el bloqueo beta 2 puede inclusive ser un efecto adverso. ¿Ok? Hasta acá estamos entendiendo. Ok. Bueno, entonces con eso vamos a pasar a la diapositiva. En acá voy a abrirles. Bueno, los bloqueantes de los receptores beta adrenérgicos son un grupo de fármacos que producen un bloqueo competitivo, es un antagonismo competitivo y es reversible, ¿sí?, de las acciones mediadas por las catecolaminas. Entonces, es un antagonismo de receptores beta. Básicamente eso nos dice
esta descripción. No hace falta saber de historia. ¿Y por qué son muy importantes? Son muy importantes porque ocupan un papel importante dentro del tratamiento de distintos procesos cardiovasculares. La hipertensión, como vimos, los procesos cardiovasculares son los principales agentes de mortalidad a nivel mundial. Son los casos, ¿verdad?, de patologías cardiovasculares son las principales causas de muerte a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Hipertensión arterial, vimos, funcionan como antihipertensivos, angina de pecho, ¿sí?, arritmias, cardiomiopatía hipertrófica. La cardiomiopatía hipertrófica, vamos a ver, una patología que tiene alto componente genético hereditario, que también puede ser tratado de manera efectiva con los beta bloqueantes. Prevención secundaria de la cardiopatía isquémica, es decir, el paciente ya tuvo un infarto, ya tuvo un cuadro de infarto o miocardio y después se inicia beta bloqueantes para disminuir la mortalidad. Es fundamentalmente por sus efectos cardiovasculares. También tienen otros efectos que favorecen, ¿verdad? Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es un problema del índole psiquiátrico. El problema está acá, la ansiedad. Pero, ¿qué pasa? El paciente interpreta ciertas situaciones que no son amenazantes, pero interpreta como forma amenazante. El paciente empieza a tener taquicardia, el paciente empieza a tener temblores, sudoración, palidez, por esa respuesta adrenérgica. La ansiedad se trata con fármacos del sistema nervioso central. Se trata con antidepresivos o ansiolíticos cuando es muy sintomático. Pero los síntomas sistémicos, los síntomas periféricos de la ansiedad pueden mejorarse con beta bloqueantes. Mejora el temblor, mejora la taquicardia, ¿sí?, toda la parte cardiovascular, por lo menos en pacientes con ansiedad, y de esa manera mejora un poco los síntomas también. Glaucoma, ¿sí?, mejora el drenaje, disminuye la producción, sobre todo disminuye la producción del humor acuoso, y son la segunda elección en el tratamiento del glaucoma. Inclusive son mejores que fármacos que fuimos viendo anteriormente. Se utiliza también para la prevención de la migraña. La migraña es un tipo especial de cefalea que generalmente aparece en una mitad del cráneo, ¿verdad?, y produce muchos síntomas autonómicos también. Los beta bloqueantes sirven de forma preventiva para el tratamiento de migraña, para disminuir casos donde el paciente tiene crisis a repetición, muchas crisis en un mes. El hipertiroidismo, también un poquito similar a la ansiedad. En el hipertiroidismo el problema es la glándula. El problema es que el paciente produce muchas hormonas tiroideas, mucha T4, mucha T3. Pero ¿qué pasa? T4, T3 aumentan la liberación de adrenalina, noradrenalina. El hipertiroidismo produce un aumento de la respuesta adrenérgica. Por eso es que el hipertiroidismo también produce taquicardia. El hipertiroidismo produce temblor, sudoración, y también de la misma manera podemos, por un lado, tratar la tiroides, ese es el principal problema, la glándula, pero también tenemos que tratar la parte cardiovascular.
pacientes con temblor, ¿sí? Muchas veces el temblor está creado sobre todo por, no funciona, ese está cerrado, funciona por, o se produce por por la respuesta adrenérgica, ¿sí? Entonces también muchas veces los beta bloqueantes pueden mejorar ese temblor. Esta clasificación es tema de examen, ¿verdad? Ustedes tienen que manejar bastante esta clasificación. Esto se pregunta bastante. 4 preguntas por ahí caen de esto nomás. Entonces, a recordar. Y esto entra en el examen ahora, ¿sí? En la prueba va a caer esto. Tenemos los antagonistas receptores alfa, ¿verdad? Esto vamos a hablar más adelante si nos da el tiempo, si no, no. Anteriormente estos se utilizaban mucho como antihipertensivos también, pero dejaron de utilizarse debido a que producían mucha hipotensión ortostática. Entonces se desplazaron un poquito. Ahora estos sí son los que nos importan el día de hoy, ¿verdad? Los antagonistas receptores beta. Existen varias clasificaciones de antagonistas y eso ustedes tienen que saber y yo les voy a marcar cuáles de estos grupos son importantes, ¿sí? Tenemos los no selectivos, los primeros que aparecieron. Estos bloquean tanto beta 1 y bloquean beta 2. Son baratos, son fáciles de conseguir, ¿verdad? Y tienen que recordar sobre todo acá el nadolol, les marco, ¿sí? El propranolol, ¿sí? También está ahí con más énfasis, porque el propranolol aparece bastante. Timolol también, recordar, ¿sí? Sotalol, también les marco acá con énfasis, ¿sí? Propranolol y sotalol. Bloquean beta 1, beta 2, ¿sí? Son no selectivos, son uno de los primeros que aparecieron, ¿ok? Los de segunda generación tienen ya una mayor selectividad por beta 1, es decir, bloquean beta 1 y no bloquean o bloquean mínimamente los receptores beta 2. No producen tanta alteración a nivel bronquial, ¿sí? Entonces, estos son candidatos a utilizarse, por ejemplo, en pacientes que tienen asma, por ejemplo. Un asma que está ahí más o menos bien controlada. Si hay necesidad de utilizar beta bloqueantes, no hay otra alternativa, se utilizan los cardioselectivos, ¿verdad? Que son los que tienen selectividad por receptores beta 1, que pueden estimular beta 2, pero generalmente en dosis más altas. Acá tenemos el atenolol, les marco también acá con énfasis porque suele aparecer. El bisoprolol, acá recordar. El metoprolol también les marco con énfasis, ¿sí? De este grupo tienen que saber por lo menos eso, ¿verdad? Eso se puede preguntar en el examen. Luego aparecieron otros de tercera generación no selectivos, es decir, ellos bloquean también beta 1 y también beta 2, ¿sí? Pero estos tienen características un poco especiales. Y acá los más importantes son el carvedilol y el labetalol. ¿Por qué? Porque también tienen esos dos que les marqué, tienen capacidades de bloquear también el receptor alfa 1, ¿sí? El carvedilol y el labetalol también bloquean los receptores alfa 1 y eso, gente, aporta bastante beneficios en el control de la presión arterial. El carvedilol es uno de los preferidos, los beta bloqueantes preferidos para el tratamiento
tanto de hipertensión como de insuficiencia cardíaca. Bastante útil. El labetalol se suele utilizar, o sea, en otros países se utiliza por vía oral, también para tratamiento crónico, pero acá en Paraguay utilizamos más bien el labetalol para tratamiento de las crisis, de las emergencias y urgencias hipertensivas. Y luego aparecieron otros más modernos que eran ya también selectivos, y acá el más importante para nosotros es el nebivolol. El nebivolol es interesante, ¿por qué? Porque aumenta la producción de óxido nítrico, ¿sí? Y el óxido nítrico produce una vasodilatación. El nebivolol es muy bueno para tratar la hipertensión, por ejemplo, porque además de bloquear el receptor beta, produce una mayor cantidad de óxido nítrico y favorece la vasodilatación sistémica. Entonces, esto es tema de examen, ¿eh? Se pregunta. ¿Entendimos? Sí, dice Kelly. ¿Y el resto no entendió? Ok, vamos a tomarnos entonces un segundo descanso de 10 minutos y seguimos para la parte final. Entonces la clasificación ahí bastante importante, ya les dije. Entonces la clasificación, ¿verdad? Entonces tenemos los no selectivos, que tienen la capacidad de bloquear tanto los receptores beta 1 como los beta 2. Los bloqueantes selectivos, que a bajas concentraciones bloquean principalmente los receptores beta 1. ¿Sí? La selectividad es un fenómeno dosis dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentar las dosis hace que el fármaco sea menos selectivo. ¿Okay? Los de acción mixta, tenemos los que tienen capacidad de bloquear receptores beta 1, beta 2, pero también bloquean los receptores alfa, ¿sí? Y los que tienen capacidad de liberar óxido nítrico, ¿sí? Como el nebivolol. Acá tenemos un cuadro bastante similar que ya está incluido ahí en la clasificación, o sea que no hace falta mucho más. El mecanismo de acción ya conocemos. Ya hablamos mucho de esto también en las clases de generalidades, y ahora vamos a hablar un poco acerca de los efectos cardiovasculares. ¿Qué pasa? Pacientes hipertensos en reposo, los beta bloqueantes no vasodilatadores. ¿Cuáles eran los beta bloqueantes vasodilatadores? Acá les escribo. Estos son vasodilatadores, ¿sí? Son beta bloqueantes vasodilatadores. Pero tienen, porque tienen características especiales. Los que no pertenecen a ese grupo disminuyen la frecuencia. O sea, esto también, ¿verdad? También disminuyen la frecuencia, la contractilidad y el volumen minuto y el gasto cardíaco. Estos hacen todo eso,
también, solamente que tienen una característica especial de que producen una vasodilatación. A eso les diferencia un poco más. Pero también tienen las mismas características que los beta bloqueantes no vasodilatadores. Solamente tienen un plus, algo extra, algo más, digamos, beneficioso. Los beta bloqueantes durante el ejercicio inhiben el aumento de la frecuencia y la contractilidad del corazón, pero apenas modifican el volumen latido, por lo que la reducción del volumen minuto es consecuencia directa de la disminución de la frecuencia. O sea, ese gasto cardíaco sobre todo mejora, o sobre todo disminuye, gracias a la disminución de la frecuencia, ¿sí? Ahí es donde principalmente vamos a ver que actúan los beta bloqueantes. Recordar, en hipertensos, la administración aguda de beta bloqueantes no vasodilatadores produce una reducción del volumen minuto de gasto cardíaco, pero en los primeros días eso no se acompaña de un aumento, o sea, de una disminución de la presión arterial. ¿Qué pasa en estos pacientes? Nosotros sabemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica. Cuando nosotros damos beta bloqueantes que solamente actúan sobre el gasto cardíaco, se disminuye el gasto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En esos pacientes hipertensos se desencadena un mecanismo compensatorio, como que disminuye el gasto en ese momento y sobre todo en los primeros días, aumenta la resistencia. Entonces vamos a ver que en la mayoría de los beta bloqueantes el efecto antihipertensivo no se va a ver después de unos días, porque al inicio nosotros administramos el beta bloqueante, se reduce el gasto cardíaco, pero aumenta la resistencia periférica. Entonces ahí otra vez la presión arterial no varía mucho. Luego con los días, cuando pasan los días, la resistencia periférica vuelve a lo normal y ahí es donde vamos a ver la disminución en el gasto, la presión arterial. Eso no sucede cuando utilizamos carvedilol, por ejemplo, porque el carvedilol, además de disminuir el gasto cardíaco, el carvedilol también actúa disminuyendo la resistencia periférica, ¿sí? Disminuye la resistencia y disminuye el gasto cardíaco. Y de esa manera disminuye la presión arterial. Entonces ahí tenemos que este grupo, la betalol, carvedilol, nebivolol, disminuye la presión arterial mucho más rápido. El resto tarda algunos días. ¿Okay? La acción antihipertensiva. Estos antagonistas disminuyen la presión arterial en pacientes que están hipertensos. En pacientes que no están hipertensos, o sea, nosotros, los normotensos, digamos, no modifica la presión arterial. Porque esta disminución de la presión arterial depende mucho del tono adrenérgico. Y generalmente el tono adrenérgico, la respuesta adrenérgica es mayor en pacientes que son hipertensos. Entonces vamos a ver que estos pacientes tienen ya una mayor liberación de adrenalina, noradrenalina, y eso mantiene una mayor respuesta del simpático, una mayor estimulación de la presión arterial. Entonces en estos pacientes es que vamos a tener esos beneficios de la acción antihipertensiva, sobre todo. En pacientes normotensos no va a modificar mucho, ¿sí? Otra función que se cree que podría influenciar mínimamente en la acción antihipertensiva
es justamente su acción sobre las células del aparato yuxtaglomerular. Estas células del aparato yuxtaglomerular tienen receptores beta 1 y cuando se estimulan los receptores beta 1 liberan renina. Entonces los beta bloqueantes se cree que podrían bloquear, y de hecho lo hacen, bloquean estos receptores y disminuyen la liberación de renina. Entonces, de manera indirecta estarían también trabajando sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Clínicamente se vio que eso no es tan importante para su acción antihipertensiva. O sea, no es algo tan relevante para su acción antihipertensiva, pero algo que sí se produce, ¿verdad? A nivel del aparato respiratorio, los receptores beta, los antagonistas, receptores beta no selectivos, como por ejemplo el propranolol, bloquean tanto los receptores beta 2 como los receptores beta 1. Al bloquear los receptores beta 2, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una broncoconstricción. ¿Sí? Hay que tener cuidado en pacientes con asma, en pacientes con EPOC, cuando vamos a utilizar bloqueantes no selectivos, como por ejemplo el propranolol. Justamente por eso, porque aumenta el riesgo, ¿sí?, de broncoespasmo, ¿sí? Puede a veces ser mortal, sobre todo si el paciente está descompensado, si el paciente está muy sintomático, ¿no?, con mucha dificultad respiratoria. Actualmente están en estudio unos medicamentos, el celiprolol, que es una nueva generación, es selectivo, pero tiene también una capacidad de agonismo parcial de receptores beta 2. O sea, por un lado tiene la capacidad de bloquear los receptores beta 1 y de esa manera conseguimos el beneficio que queremos, pero también tiene la capacidad de estimular, al menos parcialmente, los receptores beta 2. Entonces, se piensa que podría ser beneficioso para el tratamiento de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y tienen también asma y EPOC. Solamente que no hay todavía mucha experiencia con el uso de estos medicamentos en los pacientes. Entonces, como no hay mucha experiencia, no se usa mucho. Todavía no es hora de dejar los nombres. Hasta acá estamos entendiendo, gente. Todavía no dejen los nombres. Bueno, y a nivel metabólico nosotros dijimos, también esto ya lo mencionamos, que los beta bloqueantes bloquean los receptores beta 2 a nivel del hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se bloquean los receptores beta 2 hepáticos, disminuye la liberación de glucosa por el hígado, disminuyen los síntomas de una hipoglicemia y aumentan el riesgo de desarrollar hipoglicemia. ¿Sí? Y eso es un problema, pero no para todos. Eso es un problema para algunos pacientes en particular. Por un lado, nosotros tenemos, por ejemplo, un ayuno prolongado. Pasamos mucho tiempo sin comer. Nuestros niveles de glucosa caen
levemente, pero nuestro sistema adrenérgico rápidamente compensa, aumentando la liberación de glucosa por el hígado. Todos estos mecanismos que fuimos viendo. Si nosotros bloqueamos estos receptores, todos estos mecanismos no funcionan de manera adecuada. Tampoco vamos a tener síntomas, tampoco vamos a tener ese temblor, esa taquicardia, esa palidez, muchas veces sudoración, debido justamente a la hipoglicemia. Entonces, al final lo que vamos a tener, ¿sí?, es un mayor riesgo de hipoglicemia, ¿sí? En pacientes sanos, en pacientes sin factores de riesgo, eso no es muy relevante. Si el paciente solamente tiene problemas del corazón, no tiene otra alteración, no toma otros medicamentos, no nos importa demasiado. Ahora, si el paciente consume hipoglicemiantes, ¿sí?, el paciente consume hipoglicemiantes, ahí es donde vamos a tener mayor riesgo. ¿Y quiénes son estos pacientes? Los pacientes diabéticos, hipoglicemiantes o insulinas. Estos son fármacos que de por sí tienen la capacidad de disminuir las concentraciones de glucosa. Y esto es tratamiento de pacientes diabéticos. Entonces, la combinación de los hipoglicemiantes con los beta bloqueantes puede favorecer a la aparición de hipoglicemia. La hipoglicemia es una de las más frecuentes complicaciones que tiene el paciente diabético en tratamiento. Suele producir desmayos, suele producir una depresión del sistema nervioso central con lipotimia, desmayos, que puede producir accidentes. El paciente puede caerse, puede fracturarse. Pero no todos los diabéticos tienen mayor tendencia a la hipoglicemia, ¿verdad? Se utiliza un término, el diabético control lábil. Son pacientes que no tienen un buen control de la glicemia, ¿verdad?, que a veces tienen picos de hiperglicemia y otros tienen hipoglicemia, ¿verdad? Esos dos extremos, ¿verdad?, no controlan muy bien. Y sobre todo tener en cuenta pacientes que tienen diabetes con una insuficiencia renal crónica y pacientes con diabetes, ¿sí?, pacientes con diabetes y mayores a 65 años. Estos son pacientes que los de insuficiencia renal crónica, sobre todo si consumen insulina, no tienen tan buen control de su metabolismo y pueden tener cuadros de hipoglicemia. Pacientes mayores a 65 años muchas veces se olvidan de comer, no tienen quien les prepare la comida, sobre todo si el paciente ya es un poco más dependiente. Entonces, en estos casos también aumenta el riesgo, ¿verdad?, de hipoglicemia. Entonces, tener en cuenta a estos pacientes, ¿sí? ¿Le vamos a prohibir los beta bloqueantes? No, no necesariamente. O sea, se le puede dar beta bloqueantes, solamente que se le tiene que aconsejar que no dejen de comer mucho tiempo, que no hagan ayuno, que tengan cuidado con la alimentación. Porque si dejan de comer, es más frecuente aún que se generen hipoglicemia. Entonces, hay que tener nada más mayor control en estos pacientes. ¿Vale? Desayunen bien, coman cada 3 horas por lo menos algo, para siempre tener buena glucosa. ¿Ok?
y además de aumentar el riesgo de hipoglicemia, como dijimos hace rato, interfieren en los efectos contrarreguladores y disminuyen la percepción de los síntomas, sobre todo el temblor, la taquicardia y el nerviosismo. Otros efectos que tienen es, como les había dicho al inicio, disminuyen el temblor también, inducido por las catecolaminas. Ok. Hasta acá, ¿estamos entendiendo? Bueno. Entonces, a nivel del aparato cardiovascular, vamos a ver que puede inducir la insuficiencia cardíaca. Y eso es algo que yo les dije. Puede producir insuficiencia cardíaca, pero se usa para tratar la insuficiencia cardíaca. Y ahí está la paradoja. En un paciente que tiene ya insuficiencia cardíaca o tiene algún tipo de lesión cardíaca, y nosotros utilizamos dosis altas, si utilizamos dosis altas, va a producir insuficiencia cardíaca. Va a descompensar al paciente. Si iniciamos el tratamiento con beta bloqueante en un paciente que está descompensado, también empeora la situación. ¿En qué pacientes teníamos que iniciar? En pacientes que estén compensados, o sea, que tengan los síntomas bajo control y que tengan, o sea, siempre a dosis bajas, ¿sí? Entonces, el beta bloqueante puede exacerbar la insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca compensada, en pacientes que tienen infarto, en pacientes con cardiomegalia, pero sobre todo si utilizamos mal el medicamento. Si se utiliza bien, empeora los síntomas, pero luego el paciente se acostumbra y mejora la supervivencia. Ese es el beneficio. Anteriormente también se utilizaba mucho el beta bloqueante para el tratamiento del infarto, el infarto o miocardio. Y se utilizaba mucho de manera rutinaria. Es decir, paciente que llegaba con infarto, paciente que recibía beta bloqueante. Se pensaba que el beta bloqueante disminuía el área del infarto, disminuía la lesión, mejoraba la funcionalidad cardíaca y disminuía el riesgo de complicaciones. Pero se vio que realmente en algunos pacientes con infarto podría precipitar a la insuficiencia cardíaca, porque producía una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la presión arterial, y muchas veces eso disminuía más aún la irrigación del corazón. Entonces encontrábamos algunos pacientes donde el uso de beta bloqueantes empeoraba los síntomas. Y a partir de ahí se estudió mejor y se vio que el beta bloqueante realmente tenía beneficio, no en la etapa aguda del infarto, sino que posterior. Ahora actualmente se inician siempre beta bloqueantes en pacientes que tuvieron infarto, pero al día siguiente, o sea, se espera que pase la parte aguda del infarto y al día siguiente se comienza con el beta bloqueante, a dosis mínimas también, así como la insuficiencia cardíaca. Se vio que el beta bloqueante mejora la supervivencia de los pacientes con infarto y disminuye la mortalidad hasta en un 25%. Mejoramos muchísimo la situación del paciente con infarto agudo de miocardio. Pero no se utiliza en el paciente agudo, sino se utiliza después, al día siguiente, cuando el paciente ya está mejor, ¿verdad? Digamos. En relación a esto también, hay situaciones
donde vamos a utilizar beta bloqueantes en pacientes que están infartando, pero no, la indicación en estos casos no es el infarto, sino tiene otra indicación. Por ejemplo, el paciente tiene infarto, pero también tiene una crisis hipertensiva, está con mucha presión alta. Ahí sí utilizamos beta bloqueantes. O paciente tiene infarto de miocardio y una taquiarritmia. Ahí podemos utilizar beta bloqueantes. Pero solamente el paciente con infarto y sin ninguna otra indicación no está indicado de forma rutinaria, ¿sí? Solamente si hay otra indicación. Se inicia así, pero al día siguiente. Uno de los efectos adversos que también produce es la bradicardia, ¿verdad? Que en algunos casos puede ser intensa, ¿verdad? En la sobredosis, sobre todo, podemos producir bradiarritmias letales. También tener en cuenta que esto está contraindicado en pacientes que tengan ya una bradiarritmia previa, una bradicardia, pacientes que tengan bloqueos auriculoventriculares de segundo, tercer grado, que tengan síntomas, está todo contraindicado el uso de beta bloqueantes, ¿sí? Algo que tenemos que saber también es que cuando nosotros iniciamos el tratamiento con beta bloqueantes, de ninguna manera podemos cortar eso de manera brusca. No podemos interrumpir el medicamento de forma repentina. ¿Por qué? Porque eso puede empeorar todo y produce un efecto rebote. Les explico por qué. Nosotros tenemos el corazón y el corazón ahora está formado por miocitos. ¿Sí? Estos miocitos tienen receptores adrenérgicos, receptores beta 1. Que responden a la adrenalina o a la noradrenalina. Nosotros estamos bloqueando estos receptores con beta bloqueantes. ¿Sí? Acá, acá y acá. ¿Qué pasa en ese momento? La noradrenalina no puede estimular este miocito, está bloqueado el receptor. ¿Qué hace el corazón? El corazón detecta, ese miocito detecta que no está teniendo suficientes estímulos de la noradrenalina y piensa que hay algo errado con el algo que está fallando. Entonces, ¿qué hace? Ese corazón empieza a fabricar nuevos receptores, porque él quiere recibir, o al menos está acostumbrado a recibir un estímulo también adrenérgico. Entonces, empieza a producir más receptores. Como nosotros estábamos todavía utilizando beta bloqueantes, estos receptores se bloquean también. ¿Sí? ¿Qué pasa? El corazón dice, hay algo equivocado, hay algo que está mal, no estoy recibiendo estímulos adrenérgicos, voy a crear más receptores y empieza de nuevo a producir más receptores. Estos receptores lógicamente van a volver a ser bloqueados. ¿Qué pasa si yo de la noche para la mañana le suspendo su medicación? Y yo le digo hoy al paciente, bueno, mañana ya no vas a tomar beta bloqueantes. Mañana vamos a suspender el medicamento. ¿Y ahí qué pasa? Todos estos receptores
quedan vacíos. ¿Sí? El beta bloqueante desaparece. Y ahora este miocito que vemos acá, está mucho más sensible a la noradrenalina, ¿sí? Responde con mucha mayor intensidad. ¿Por qué? Porque hay más receptores. ¿Ven? La noradrenalina estimula todos estos receptores. ¿Sí? Y hay como una respuesta muy exagerada a la noradrenalina y a la adrenalina debido justamente a que ese miocito se volvió más sensible durante la medicación, porque se va adaptando, va creando una mayor cantidad de receptores. ¿Sí? Ok, entonces siempre que ustedes van a suspender el medicamento, si se puede, si es posible, tienen que hacerlo de manera gradual. Se tiene que hacer el desmame. Vamos reduciendo de nuevo la dosis poco a poco, dejamos que ese miocito se vuelva a adaptar y después cuando tengamos dosis bajas, ahí suspendemos. ¿Sí? Generalmente se hace una descontinuación paulatina, siempre que se pueda. Lógicamente hay casos donde no podemos darnos ese tiempo. Por ejemplo, el paciente está descompensando una insuficiencia cardíaca, tenemos que suspender de manera brusca. Pero siempre que sea posible, se hace de manera pausada, de manera gradual, porque puede producirme una crisis hipertensiva, porque me puede producir una taquiarritmia, porque me puede producir un infarto agudo de miocardio si yo suspendo de manera brusca. ¿Sí? ¿Entendimos eso? ¿Mm? Ok. Entonces recordar que ¿sí? Puede agravar el riesgo de muerte repentina, puede complicar. A nivel de la función pulmonar, recuerden el beta 2, si se bloquea, puede producir una broncoconstricción. A nivel del sistema nervioso central, producen varios efectos que pueden mejorar con el tiempo. El paciente normalmente se siente un poco más cansado, ¿verdad? Un poco más fatigado, ¿verdad? Con fatiga, con un poco de alteración en el sueño, ¿sí? Insomnio muchas veces, pesadilla o hasta depresión, ¿verdad? Pero estos efectos van mejorando con el tiempo, ¿sí? A nivel del metabolismo, recordar el tema de la hipoglicemia. La sobredosis, ¿qué causa? La sobredosis puede causar una caída de la presión arterial, puede causar una bradicardia intensa, ¿sí? Una prolongación del tiempo de conducción AVE. Esto se ve en el electrocardiograma de la siguiente manera. Nosotros tenemos el electrocardiograma, la onda P, el complejo QRS, ¿sí? Y la onda T. ¿Sí? Este periodo que vemos acá, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS,
es el intervalo PR, ¿sí? El intervalo PR. El intervalo PR es una interpretación de lo que sucede a nivel del nodo auriculoventricular, ¿sí? Si el intervalo PR aumenta, si esto lo vemos así, acá vemos que está aumentado este intervalo, quiere decir que hay un problema a nivel del nodo auriculoventricular, hay un mayor retraso en la conducción, ¿sí? Y eso debido justamente al efecto sobre la conducción que tiene el beta bloqueante, ¿sí? ¿Cómo podemos revertir todos estos efectos sobre la frecuencia? Por ejemplo, atropina. Con la atropina nosotros bloqueamos los receptores muscarínicos y le damos un poquito más de fuerza de manera indirecta al sistema adrenérgico. Otro efecto es el isoproterenol, por ejemplo, la isoprenalina, que desarrollamos la semana anterior. En relación a las interacciones medicamentosas, las sales de aluminio, que se utilizan como antiácido, la colestiramina, que se suele utilizar, son resina y colestipol que reducen la absorción de colesterol. Todo esto puede disminuir la absorción de beta bloqueante. Tenemos fármacos como la feniliantoína, la rifampicina, el fenobarbital y también el tabaquismo que pueden inducir el metabolismo y inducir la biotransformación de los beta bloqueantes y de esa manera reduce su acción. Los usos terapéuticos, ya fuimos viendo. Tenemos efectos cardiovasculares, ahí el infarto o miocardio, como le dije, no se suele utilizar en el paciente agudo, se suele utilizar en el paciente que ya tuvo un infarto, ya pasó por esa primera etapa y al día siguiente necesitamos iniciar dosis bajas, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es disminuir el remodelado, disminuye el riesgo de arritmias mortales, disminuye el riesgo de reinfarto, disminuye las complicaciones. Al final puede disminuir la mortalidad hasta en un 25%. Entonces, sí o sí se inician beta bloqueantes en pacientes que ya tuvieron infarto, ¿sí? Hasta acá, ¿estamos entendiendo? Bueno. La insuficiencia cardíaca congestiva, recuérdense que lo que hace la insuficiencia cardíaca es mejorar la supervivencia, mejora el tiempo de vida del paciente, le prolongamos su vida, pero que puede también empeorar los síntomas, ¿sí? Los beta bloqueantes pueden descompensar al paciente. Entonces, por eso se inician en pacientes que están asintomáticos, en pacientes que están compensados y siempre iniciamos a dosis bajas. Las dosis iniciales son bastante bajas y vamos subiendo a medida que el paciente va tolerando. ¿Ok? Entonces, los datos de diversos estudios demostraron que los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores beta, son eficaces en individuos con todos los grados de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Mejora la calidad de vida y prolonga la vida. Otro uso también bastante útil que le damos es el tratamiento de la miocardiopatía obstructiva hipertrófica. Estos son pacientes que nacieron con una alteración a nivel del músculo cardíaco que les lleva a producir una mayor un mayor tamaño, una hipertrofia a nivel del corazón, del miocardio. Esa hipertrofia es una hipertrofia asimétrica, predomina sobre todo a nivel del tabique interventricular, y puede producir una obstrucción en el tracto de salida, puede producir una obstrucción en el flujo de la sístole.
Y no solamente eso, la miocardiopatía hipertrófica favorece a la aparición de arritmias graves, arritmias que pueden ser mortales. La miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte súbita en pacientes jóvenes. Son esos pacientes que están haciendo ejercicio, están practicando fútbol, se caen, se mueren, debido a una arritmia grave. Los beta bloqueantes tienen muy buenas aplicaciones en estos pacientes, porque por un lado disminuye la angina que estos pacientes puedan tener. ¿Por qué? Porque ese corazón está grande, pero la sangre no es suficiente, ¿no? Porque la vascularización no crece. Estos pacientes suelen tener dolor de pecho anginoso. Además, al ser un antiarrítmico, el beta bloqueante reduce el riesgo de que aparezcan arritmias graves, ¿sí? Disminuye el riesgo. Y de nuevo también, este beta bloqueante mejora, o por lo menos evita, un empeoramiento de la hipertrofia. Entonces, también son indicados en la cardiomiopatía hipertrófica. Como tratamiento de glaucoma también son muy útiles, ¿sí? Son de segunda elección. La primera elección son los análogos de las prostaglandinas en forma tópica. La segunda elección son los beta bloqueantes. En glaucomas crónicos con ángulo abierto, el beta bloqueante disminuye la producción del humor acuoso y de esa manera disminuye la presión intraocular, ¿sí? Ok, bueno, entonces eso en general. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de grupos específicos, de fármacos específicos, y les voy a estar citando, les voy a estar nombrando cuáles son más importantes. Propranolol, tienen que saber, se pregunta, estos son no selectivos de primera generación, ¿sí? Tienen una actividad bloqueante tanto como beta 1 como beta 2, ¿sí? Y en general tiene buena absorción, es bastante liposoluble. Se absorbe totalmente, prácticamente en el intestino, pero el problema es que tiene un amplio metabolismo de primer paso. Y se metaboliza mucho por el hígado, y cuando pasa por vía oral hasta el 30, 40, hasta 50% se metaboliza ya en el hígado. O sea, tiene un amplio metabolismo de primer paso el propranolol, y por eso la biodisponibilidad no es tan buena. Se elimina por vía renal una vez se terminó de metabolizar. Los usos ya vimos, ¿verdad? La hipertensión, la angina de pecho, taquiarritmias, todo eso es lo que habíamos mencionado, utilizamos el propranolol, ¿verdad? Y es no selectivo, es barato y fácil de conseguir. El nadolol también es no selectivo, ¿verdad? Se administra por vía oral, pero no es muy liposoluble, ¿verdad? Es bastante hidrosoluble, se absorbe poco, ¿verdad? No se metaboliza mucho por vía hepática y se elimina principalmente por la harina sin tanta metabolización. Timolol, bastante liposoluble, se absorbe bien, se metaboliza por vía hepática, se elimina por la orina. En general los beta bloqueantes tienen una vida media de 6, 8 horas aproximadamente. En general se administran 2 veces al día. La mayoría. Hay algunos que requieren una sola administración. Pindolol, más de lo mismo, ¿sí? Y luego, los que tienen selectividad, los selectivos, beta 1 selectivos, que actúan mayormente sobre el corazón, no tienen efectos sobre el pulmón, al menos en dosis bajas. Metoprolol tienen que saber, ¿sí? En general se absorbe muy bien, se metaboliza por vía hepática y se elimina por la vía renal después de metabolizarse. Se utiliza para la hipertensión, la angina de pecho, la taquicardia, insuficiencia cardíaca. Tiene todas estas indicaciones que ya mencionamos.
Atenolol también es interesante, ¿sí? También es, al igual que el naolol que vimos, tiene una absorción incompleta a nivel intestinal y no se metaboliza tanto por vía hepática. El atenolol es barato, fácil de conseguir, pero el atenolol no aporta beneficios para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No mejora la supervivencia. El atenolol es algo que no vamos a utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esmolol también, recordar, acá les marco. El esmolol es muy bueno porque tiene unas características especiales. Tiene una acción rápida, pero dura poco tiempo. Entonces es muy bueno para reducir la frecuencia cardíaca en forma rápida, ¿sí? Y sobre todo su indicación es como antiarrítmico, de urgencias. A pacientes que tienen taquicardia supraventricular se suele utilizar, rápidamente disminuye la frecuencia cardíaca en estos pacientes. Entonces el esmolol, más bien su indicación principal, la taquicardia supraventricular. Se administra por vía intravenosa, dura poco tiempo y actúa rápido. Menos utilizados. Ahí, un ruidito, no sé si. Hassam alzó la mano, no sé si Hassam quiere comentar algo o fue sin querer. No, a lo mejor fue un accidente. Y por último vamos a hablar de los tercera generación. Estos son los no selectivos. La betalol tiene una acción sobre receptores alfa 1, beta 1 y beta 2, ¿sí? El beneficio es esto, ¿verdad? El bloqueo de receptores alfa 1 produce una vasodilatación. La betalol puede administrarse por vía oral, pero acá en general el uso mayor que se le da es la presentación intravenosa para el tratamiento de las urgencias hipertensivas, ¿sí? Ese es el uso más útil que tiene la betalol. Urgencias, emergencias hipertensivas y sobre todo emergencias hipertensivas. Produce una rápida bajada de la presión arterial, entonces pacientes que tienen disección de aorta, pacientes que tienen infarto con presiones muy altas, pacientes que tienen accidentes cerebrovascular hemorrágico, con esto nosotros podemos bajar la presión arterial rápidamente. De la betalol, esto se pregunta mucho, tema de examen. Crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas, la betalol, muy importante. El carvedilol es uno de nuestros preferidos. Es no selectivo, bloquea beta 1, beta 2 y además de eso tiene un bloqueo alfa 1. En general tiene una buena absorción por vía gastrointestinal, se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal. Las indicaciones son las mismas que vimos, muy útil en la hipertensión, muy útil en la insuficiencia cardíaca. Se usa bastante. Y el nebivolol, el último acá que les marco, tiene una acción vasodilatadora. Esa es su característica especial. Aumenta la producción de óxido nítrico. Tiene una buena absorción oral, se metaboliza por vía hepática y tiene una eliminación renal y fecal. En general, el nebivolol se prefiere sobre todo para el uso como antihipertensivo. Bueno, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta?
Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, podemos dejar la clase por acá y continuamos la próxima semana nuevamente. ¿Ok? Entonces, pueden dejar su nombre, su apellido. Nos vemos de nuevo la próxima semana. Les deseo un muy buen fin de semana. Que tengan también buen estudio, empiecen ya a leer y que tengan buenos resultados también en sus exámenes. Chao, chao.